Hola, hoy voy a hablar sobre el arte espacial, específicamente sobre la arquitectura. Mi nombre es Rubén André Tapia Nava. La arquitectura es una de las formas de arte más importantes que existen, porque no solo sirve para expresar ideas o belleza, sino también para crear los espacios en los que vivimos, trabajamos y convivimos. Cuando hablamos de arte espacial, nos referimos a las artes que ocupan un espacio físico y que podemos observar desde diferentes puntos de vista. Entre estas artes se encuentra la escultura y la arquitectura. En este caso nos vamos a enfocar en la arquitectura que combina creatividad, técnica y funcionalidad. La arquitectura no solo trata de construir edificios, sino también trata de diseñar espacios que sean útiles, seguros y que al mismo tiempo puedan transmitir una idea o una emoción. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura es el arte y la técnica de diseñar y construir edificios y espacios, a diferencia de otras artes como la pintura o la música. La arquitectura tiene una función práctica, porque los edificios deben servir para algo, como vivir, trabajar, estudiar o reunirse. Un arquitecto no solo piensa en cómo se verá un edificio, sino también cómo funcionará. Por ejemplo, debe considerar cosas como la resistencia a los materiales, la iluminación, la ventilación y la seguridad de las personas. Por eso, la arquitectura es considerada una mezcla entre arte, ciencia y tecnología. La arquitectura como arte espacial. La arquitectura es considerada un arte espacial porque ocupa un lugar en el espacio y se puede recorrer y experimentar físicamente. A diferencia de una pintura que solo se observa desde un punto de vista, un edificio se puede ver desde muchos ángulos y también se puede caminar dentro de él. Esto hace que la arquitectura tenga una relación muy especial con el espacio y las personas. Cuando entramos a un edificio podemos sentir diferentes emociones dependiendo de su diseño. Algunos espacios pueden sentirse amplios y abiertos, mientras que otros pueden sentirse más cerrados o íntimos. Todo esto depende de cómo el arquitecto haya organizado el espacio. Para que una obra arquitectónica funcione correctamente, debe tomar en cuenta varios elementos importantes. Uno de ellos es la forma, que se refiere a cómo se ve el edificio exteriormente. La forma puede ser simple o muy compleja dependiendo del estilo arquitectónico. Otro elemento es el espacio, que cómo se organizan las áreas dentro del edificio. Por ejemplo, en una casa hay espacios para dormir, cocinar, comer y descansar. También están los materiales, que pueden ser madera, piedra, concreto, vidrio o metal. Cada material tiene características diferentes que afectan la resistencia y la apariencia del edificio. Por último, esta función, que es un próspero del propósito del edificio, no es lo mismo diseñar una casa que diseñar un hospital, una escuela o un museo. La arquitectura a lo largo de la historia. La arquitectura ha existido desde las primeras civilizaciones humanas. Desde tiempos antiguos, las personas han construido estructuras para vivir, protegerse y organizar sus sociedades. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se construyeron grandes pirámides y templos que todavía existen hoy en día. Estas construcciones no solo tienen una función religiosa, sino también representan el poder en la cultura de la civilización. En la antigua Grecia se desarrollaron templos con columnas y proporciones muy cuidadas. Estos edificios buscaban transmitir armonía, equilibrio y belleza. Durante la Edad Media, la arquitectura se enfocó mucho en las iglesias y catedrales, que eran edificios muy altos y con vitrales que permitían la entrada de colores. Después, durante el Renacimiento, los arquitectos comenzaron a inspirarse nuevamente en las ideas de arquitectura clásica, buscando proporciones más equilibradas y diseños más ordenados. La arquitectura en la actualidad. Hoy en día, la arquitectura ha cambiado mucho gracias a los avances tecnológicos y a los nuevos materiales. Los arquitectos modernos pueden diseñar edificios muy altos, con formas innovadoras y estructuras muy complejas. También se utilizan materiales como el vidrio y el acero para crear edificios más ligeros y modernos. Además, actualmente se busca que los edificios sean más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, muchos proyectos incluyen paneles solares, sistemas para ahorrar agua
y diseños que aprovechan mejor la luz natural. Esto se le conoce como arquitectura sustentable o sostenible. La importancia de la arquitectura en la sociedad. La arquitectura es muy importante porque influye directamente en la vida de las personas. Los espacios en los que vivimos pueden afectar cómo nos sentimos y cómo interactuamos con los demás. Un espacio bien diseñado puede hacer que las personas se sientan cómodas, seguras y felices. También ayuda a organizar las ciudades y a crear lugares donde las personas puedan convivir, como parques, plazas, escuelas y edificios públicos. Además, muchos edificios se convierten en símbolos culturales de las ciudades o países. Ejemplos de arquitectura famosa. A lo largo del mundo existen edificios que se han vuelto muy famosos por su diseño o por su importancia histórica. Por ejemplo, la Torre Eiffel en París es una de las estructuras más reconocidas del mundo y que representa a Francia. Otro ejemplo es la Ópera de Sydney en Sydney, Australia, conocida por su diseño moderno que parece formado por velas. También está el Coliseo en Roma, que es una construcción muy antigua que todavía se mantiene como uno de los símbolos del Imperio Romano. Estos edificios muestran cómo la arquitectura puede ser al mismo tiempo útil, artística y representativa en una cultura. La arquitectura como forma de expresión. Aunque la arquitectura tiene una función muy práctica, también es una forma de expresión artística. Cada arquitecto tiene su propio estilo y forma de diseñar. Algunos prefieren diseños simples y minimalistas, mientras que otros buscan crear estructuras más complejas o llamativas. A través de la arquitectura se pueden expresar ideas, valores culturales y hasta la identidad de una sociedad. Por ejemplo, algunos edificios gubernamentales están diseñados para transmitir poder o estabilidad, mientras que los museos o centros culturales pueden buscar un diseño más creativo e innovador. La arquitectura en México es muy interesante porque mezcla muchas culturas y épocas diferentes. A lo largo de la historia, el país ha desarrollado estilos arquitectónicos que combinan tradiciones indígenas con influencias europeas y modernas. Antes de la llegada de los españoles, las civilizaciones mesoamericanas ya construían ciudades impresionantes con templos, plazas y pirámides. Estas construcciones no solo tenían una función religiosa política, sino que también representaban la forma en que estas culturas entendían el mundo. Un ejemplo muy conocido es la antigua ciudad de Teotihuacán, ubicado en el Estado de México. En este lugar se encuentran construcciones muy importantes como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Estas estructuras muestran cómo las civilizaciones antiguas tienen un gran conocimiento de la arquitectura geométrica y urbanismo. Las ciudades mesoamericanas estaban organizadas de manera muy planeada, con calles, plazas y templos alineados con fenómenos astronómicos o religiosos. Esto demuestra que la arquitectura no solo era funcional, sino también simbólica. La arquitectura durante la época colonial. Después de la conquista española, la arquitectura en México cambió mucho porque comenzaron a construirse edificios con estilos europeos. Durante esta época se construyeron muchas iglesias, catedrales, conventos y edificios gubernamentales. Estos edificios mezclaban estilos como el barroco, el renacentista y el neoclásico. Uno de los ejemplos más importantes es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ubicada en la Plaza de la Constitución en Ciudad de México. Esta catedral es una de las más importantes de América y combina varios estilos arquitectónicos debido a que su construcción duró muchos años. Durante la época colonial también se empezaron a usar materiales como la cantera y la piedra tallada, lo que permitió crear edificios con muchos detalles decorativos. Este periodo fue muy importante porque creó una identidad arquitectónica que mezcla lo indígena con lo europeo. La arquitectura moderna en México. Con el paso del tiempo, la arquitectura mexicana también comenzó a adaptarse a las nuevas ideas del siglo XX.
muchos arquitectos mexicanos empezaron a crear edificios modernos, pero al mismo tiempo buscaron mantener elementos culturales del país. Esto hizo que surgiera un estilo muy interesante que combina modernidad con identidad mexicana. Uno de los arquitectos más importantes fue Luis Barragán, quien es conocido mundialmente por sus diseños que utilizaban colores fuertes, la luz natural y espacios simples pero muy expresivos. Una de sus obras más famosas es la Casa de Estudio Luis Barragán en Ciudad de México, que incluso fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Barragán logró demostrar que la arquitectura puede ser moderna sin perder la conexión con la cultura y la tradición. ¿Cómo influye la arquitectura en el arte? La arquitectura no solo es un arte por sí mismo, sino que también influye en otras formas de arte. Por ejemplo, muchos pintores, escultores y fotógrafos se inspiran en los edificios y en los espacios urbanos para crear sus obras. Las formas, las líneas, los colores y la iluminación de un edificio pueden influir mucho en cómo se percibe un espacio y en cómo los artistas lo representan. También existen lugares donde la arquitectura y otras artes se combinan directamente. Un ejemplo son los murales, que se encuentran en los edificios públicos o culturales. En México, el movimiento del muralismo utilizó muchos edificios como espacios para crear arte. Artistas como Diego Rivera pintaron murales en edificios públicos para representar la historia y la cultura del país. Esto demuestra que la arquitectura puede convertirse en un lienzo o escenario para otras expresiones artísticas. Otra razón por la que la arquitectura es importante es porque forma parte de la identidad cultural de un país. Muchos edificios se convierten en símbolos que representan la historia, la cultura o los valores de una sociedad. Por ejemplo, cuando pensamos en ciertas ciudades del mundo, inmediatamente recordamos sus edificios más famosos. Estos lugares no solo atraen turistas, sino que también ayudan a que las personas se identifiquen con su cultura y historia. En México, muchos centros históricos, iglesias y edificios antiguos siguen siendo parte importante de la vida diaria de las ciudades. Conclusión final. En conclusión, la arquitectura es una de las artes espaciales más importantes porque combina creatividad, técnica y funcionalidad. A través de la arquitectura, las sociedades pueden construir espacios que no solo sirven para vivir o trabajar, sino también para expresar su cultura, su historia y sus valores. Además, la arquitectura tiene una gran influencia en otras formas de arte, ya que los espacios y edificios pueden inspirar a artistas de diferentes disciplinas, como el caso del que ya mencioné, Diego Rivera. En el caso de México, la arquitectura refleja una mezcla de culturas que va desde las civilizaciones prehispánicas hasta la arquitectura moderna. Esta combinación ha creado un estilo único que forma parte de la identidad del país. Por eso, cuando observamos un edificio, no solo estamos viendo una construcción, sino también una obra de arte que forma parte de la historia y de la cultura de una sociedad. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Mi nombre es Rubén Andrés Tapia Nava y este es mi trabajo de la escuela.